Sí, la reforma laboral es un proyecto de ley ordinaria que tiene 4 debates, 2 en Cámara y 2 en Senado. Ya se aprobaron los 2 de Cámara, tanto en Comisión Séptima como en la plenaria de la Cámara. Fue un debate bastante intenso, bastante profundo en las últimas 2 semanas, que logramos que avanzara con los partidos del gobierno y con los partidos independientes afines a la reforma laboral. Pero hubo temas que no pudimos construir un consenso y las mayorías votaron en contra. La mayoría de los partidos de la oposición con otros representantes, como es el contrato agropecuario. Es decir, formalizar los trabajadores del campo. No logramos aprobar eso. Pero sí aprobamos devolverle a los trabajadores colombianos sus derechos que se le quitaron en el año 2002. Por ejemplo, que cuando se trabaje en la jornada nocturna tenga el derecho que se le pague un recargo por hora, que cuando una persona que trabaja formalmente en centros comerciales, en restaurantes, trabaje un domingo, festivos o cualquier actividad que lo haga, se le pague un recargo por trabajar esos días. Es decir, son derechos que tenían, que en el año 2002 el presidente Álvaro Uribe presentó una reforma al Congreso y le quitaron esos derechos a los colombianos. Hoy se lo estamos devolviendo. Pero que además se le reconozca a los hombres una licencia de paternidad por 4 semanas. Es decir, para que ayuden a criar al bebé, para que hagan parte del cuidado de la familia, el cuidado de la madre que acaba de tener su bebé y asimismo se responsabilicen más, no solamente de ser padres que suministran o proveedores, sino que sean padres del cuidado, de la emoción, del niño y de la niña. Esa es una reforma importante y en el mundo tiene más semanas, pero en Colombia hicimos un acuerdo con todos los partidos de que fueran 4 semanas. Hay que hacer acuerdos nacionales, pactos nacionales que beneficien a la población colombiana. El pacto por la reforma laboral, el pacto por las pensiones. Con la ley de las pensiones vamos a garantizar que todos tengan un mínimo derecho a la pensión. Todos los colombianos, hayan ahorrado o no, para una pensión que tenga el derecho para la pensión. Por ejemplo, hoy hay 3 millones de colombianos, hombres y mujeres mayores de 65 años, que no pudieron ahorrar porque no fueron trabajadores formales, que puedan recibir un estipendio mensual de 225.000 pesos. A un señor mayor, a una mujer mayor. Eso le ayuda por lo menos para hacer mercado, para aportar en su casa. Y eso además dignifica a la persona. Eso hace parte de la ley de las pensiones, pero sobre esos temas tendríamos que tener acuerdos, porque va a beneficiar a los colombianos. No porque sea el presidente Gustavo Petro deberíamos bloquearlo. Tenemos que construir un pacto sobre esos temas. Y el pacto que debemos construir en las regiones sobre el distrito de la ciudad de Cúcuta debe ser un pacto entre nosotros. Nosotros estamos trabajando en la Cámara de Representantes varios proyectos. En la Comisión Primera vamos a trabajar la jurisdicción agraria, que es crear una jurisdicción de jueces y de magistrados que resuelvan los temas agropecuarios, los temas agrarios, de linderos, de límites, de posesiones o de pertenencia a las tierras, porque tenemos un conflicto de hace más de 70 años que se originó en asuntos agrarios y no se ha creado una jurisdicción para eso. Hay jurisdicciones civiles, laborales, ambientales, pero no agrarias, y ya inició el debate para que se apruebe el procedimiento agrario, es decir, cómo los jueces van a actuar en derecho para dirimir estos conflictos agrarios. Eso es un tema de avanzada, más porque es un tema que estaba contemplado en el punto 1 de los acuerdos de paz, que es el conflicto de este país, el conflicto agrario, que es la jurisdicción agraria, acelerar la reforma agraria, darle tierras a los campesinos, y en eso hemos avanzado. Entonces creo que vamos actuando de la mejor manera. No ha sido fácil porque tenemos opositores que están en contra de cualquier idea del gobierno del presidente Gustavo Petro porque es del otro partido político. Pero yo creo que en esos temas deberíamos hacer acuerdos. Si el presidente Gustavo Petro ha manejado el tema con absoluta prudencia por los canales diplomáticos, porque él sabe que cualquier cosa que pase en Venezuela afecta a los colombianos, pero especialmente a Cúcuta. El presidente de la República no puede salir como en otras épocas de decir cerremos la frontera y hagamos un cerco humanitario para atacar al gobierno de Venezuela. Eso, los resultados se vieron, el impacto negativo para la región. El presidente fue muy claro. El gobierno venezolano y la autoridad electoral deben mostrarle al mundo las actas que demuestren que efectivamente quién ganó, cuál fue el candidato ganador. Y hasta tanto el gobierno de Venezuela no haga eso y no permita la auditoría y presencia internacional, el Estado colombiano no va a reconocer ninguna victoria. En eso el presidente ha sido sensato y muy serio, y yo creo que esa es la salida correcta
para el conflicto con Venezuela. Uno, que ellos, todos los venezolanos, con el principio de libre autodeterminación, decían qué pasa con su país, pero que desde este lado le pidamos respeto por la democracia y respeto por los mecanismos electorales para decir quién fue el presidente de Venezuela. Sí, nosotros presentamos una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para que defendiera nuestro derecho a elegir. El artículo 40 de la Constitución Política dice que todos los colombianos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Si hay una amenaza sobre ese derecho fundamental, el Estado tiene que proteger ese derecho. Interpusimos la tutela, el tribunal en primera instancia dice que a mí se me garantizó el derecho a elegir cuando voté por Petro, pero no se me está garantizando y defendiendo mi derecho a la representación política, e impugnamos la tutela ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene unos 10 días para resolver el recurso y esperamos que resuelva a nuestro favor. Porque además, con ese argumento le pedimos al tribunal, en este caso a la Corte, que le retire todo lo actuado al Consejo Electoral con respecto a la formulación de cargos en contra del presidente de la República. Porque la Constitución es muy clara cuando establece el fuero del presidente, que solo puede ser investigado y acusado, es decir, formularle cargos, por la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara. Ninguna otra entidad pública del Estado colombiano puede investigar al presidente. Entonces ese es el argumento nuestro. El juez natural del presidente de la República es la Comisión de Acusaciones. El juez natural, por ejemplo, de los congresistas es la Corte Suprema. Entonces ese fuero del presidente tiene que respetarse y la Corte Suprema confiamos en que nos ampare ese derecho a tener la representación del presidente Gustavo Petro.